cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los invitados del programa de hoy. Han visto ustedes el título, Elecciones Europeas. Pues contamos aquí con doña Ángela Sierra González, profesora de Filosofía de la Universidad de La Laguna, candidata del Partido Socialista Canario PSOE al Parlamento Europeo. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros don Fernando Ríos Rull, coordinador del programa electoral de Coalición Canaria para las elecciones europeas, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias también, y don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular a Cortes por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra más afectuosa bienvenida. Ellos van a ser los protagonistas del debate. Como es habitual, sí recordamos esas tres señales de identidad básicas de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. Nuestra línea editorial es el pluralismo, siendo una empresa privada, pues tratamos de seguir, digamos, las prestaciones del servicio público y además también estamos en cabeza de audiencia de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago, sin ningún tipo de guiño nocturno, de madrugada, ni nada parecido, sino así, lisa y llanamente, y durante horas más o menos normales, ¿no? Es decir, bien, siempre también les invitamos a ustedes a que participen por correo electrónico, si así lo consideran, en el debate, aportando sus propios puntos de vista, criticando lo que aquí vean, señalando aquello que vean que se omite, etcétera, etcétera. En este momento a pie de pantalla tienen la dirección de nuestro correo electrónico. No dejen de comunicarse con nosotros si así lo desean. Y es habitual que iniciemos los debates con ese informe que elaboran los servicios informativos de Canal 8. Pues vamos con ese informe. Las ansias unionistas de unos pocos países europeos a inicios de la década de los 50 del pasado siglo derivaron en una comunidad europea del carbón y del acero. A través del llamado Tratado de Roma fueron 6 los estados que se integraron en ella: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Desde entonces hasta esta fecha, esa organización supranacional ha sufrido profundos cambios hasta en su denominación. Hoy se conoce como Unión Europea y son 27 sus estados miembros. Sus objetivos ahora se basan más en el libre mercado, con libertad en el tránsito de mercancías y de personas, y en la política exterior y de seguridad común. Cuenta entre sus órganos con un parlamento en el que participan, en función de la población de cada uno de los países, varios centenares de eurodiputados. España aporta un total de 54 parlamentarios. Hay que destacar que en esta última legislatura integraban la Eurocámara 2 diputados de origen canario, el popular Fernando Fernández y el socialista Manuel Medina. Hoy estas dos fuerzas en las islas llevarán nuevos candidatos. Por el PSOE, su máximo dirigente organizacional en Canarias, Juan Fernando López Aguilar, además como cabeza de lista de su partido, o Ángela Sierra. Por el Partido Popular, el ahora diputado nacional Gabriel Mato. También aparecen entre los candidatos a ocupar escaño, ya en otras fuerzas políticas, la presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, integrada en una coalición nacionalista con otros partidos de corte similar, o la tinerfeña Maiki Martín, que forma parte de la plancha europea de la Izquierda Unida, de Willy Meyer. Es en la Unión Europea donde el archipiélago ha conseguido un trato discriminatorio positivo por su condición geográfica insular y alejada. Es por ello que se le ha considerado territorio ultraperiférico y es por ello que se ha servido de ciertos privilegios que dan relevancia a esta cita electoral. Este es el informe inicial. Sí que quería hacer una matización. Hasta de ahora han sido 54 los eurodiputados españoles. Parece que en el futuro también lo serán, pero en esta confrontación me parece que van a ser 50, ¿no? 4 menos, y que cuando se vuelva, cuando el Tratado de Lisboa se apruebe, que entonces recuperaremos a los 54. En breve, seguramente. En breve, seguramente, sí, pero de momento, el domingo, el día 7, son 50 los eurodiputados. ¿Es así o no, doña Ángela? Sí, pues venga, el Tratado de Niza determinó la reducción de los diputados y el Tratado de Lisboa pues ha cambiado la situación.
Hay que hacer, perdone, otra aclaración, y ahora ya le dejo todo el tiempo del mundo. Y es que si ustedes van a la página del Parlamento Europeo, seguramente aparecerá el dato de los 54 porque no está actualizado. Digo de los 54 eurodiputados españoles, ¿no? Pero no siempre en la web se dicen las cosas exactas, ¿no? Como en este caso. Bien, dicho esto, vamos con Miguel Ángel. Bueno, a mí me gustaría empezar por decir la importancia que tiene, no solo para los canarios, sino para todos, estas elecciones europeas y la integración en Europa. Porque Europa fue un proyecto nacido, y vamos a hacer un poco de pedagogía también, no solo de partidismo, sino también de pedagogía. Europa ha sido uno de los proyectos políticos más innovadores que ha habido en los últimos 40 años. Ha sido un proyecto que ha alimentado los ideales de reconciliación, tolerancia, bienestar, ciertamente que ha incorporado también criterios que podríamos denominar de políticas neoliberales. Y eso es así, en los últimos 5 años se ha convertido en un ejemplo de esa clase de política. Pero en sus orígenes, y a pesar de ello, la Unión Europea ha sido una de las construcciones políticas más innovadoras que se han dado y que hoy en día sigue constituyendo un ejemplo en otras áreas geográficas. En América Latina se mira la construcción europea, se mira hacia la construcción europea también en Asia, y ello ¿qué quiere decir? Que como proyecto político ha sido un proyecto exitoso. ¿Tenemos críticas que hacerle? Por supuesto. Hay críticas que hacerle en los déficits democráticos que aún existen. Hay críticas que hacerle en las deficiencias en lo que concierne a la participación de la ciudadanía. Hay críticas que hacerle en la relevancia especial que han tenido los órganos no electivos sobre los órganos electivos. Y esos aspectos con los que yo creo que todos debemos de ser críticos, porque todos tenemos que hacer una apuesta por la democratización total de todos esos órganos para el futuro como construcción política. A pesar de las críticas que podamos hacerle, Europa también ha significado pues, una apuesta por la democracia, una apuesta por la cohesión social y una apuesta también por la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, doña Ángela Sierra. Don Fernando Ríos. Bien, pues no puedo sino coincidir con lo que dice Ángela Sierra. Desde luego, el proyecto europeo es un proyecto exitoso. Y descendiendo un poco más a Canarias, es doblemente exitoso en la medida en que, junto con la autonomía, la integración europea ha permitido que en los últimos 20 años Canarias haya podido alcanzar unos niveles de bienestar como nunca conocidos con anterioridad. Y precisamente lo que nos jugamos en estas elecciones europeas es seguir teniendo un estatus especial en la Unión Europea. Como todo el mundo sabe, Canarias, junto con otras 6 regiones, configuran lo que se conoce como regiones ultraperiféricas, que supone una excepción al principio básico de la Unión Europea, que es la uniformidad. El proyecto de unidad europea se construye sobre la idea de uniformizar ciertas políticas en toda la Unión Europea, y precisamente que Europa reconozca ese estatus especial significa que en los únicos territorios donde se van a adoptar medidas distintas al resto de Europa va a ser en esos 7 territorios ultraperiféricos. Y por eso es necesario que en el seno de los foros donde se toman esas decisiones esté presente una voz potente que advierta de que esos 7 territorios, por sus características geográficas, por sus características poblacionales, climáticas o de escasez de materias primas, necesitan políticas propias y distintas al del resto del territorio continental. Y esa voz creemos que solo la puede dar un partido nacionalista como el nuestro, que junto con otras formaciones nacionalistas del Estado español concurren a estas elecciones europeas, dando quizás una visión distinta a la que están dando los otros partidos de uniformidad, de una España única, y que queremos dar esa imagen de lo que es España hoy, una España plural, una España diversa, una España conformada por
muchos idiomas, muchos acentos, y por eso nos ofrecemos como alternativa tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Muchas gracias, don Fernando Ríos. Don Pablo Matos. Bueno, pero don Fernando no ha perdido el primer turno en hacer propaganda de su partido y de la voz de su partido en Europa, que yo creo que merece la pena hablarla, porque claro, yo no sé si la voz potente es la de don Ramón Tremosa o de la de doña Izaskun Bilbao, que son los que van a salir por parte de la coalición europea y son los que van a representar a la coalición europea en el Parlamento Europeo. Y yo comparto lo que se ha dicho aquí de la importancia, y es verdad que tiene defectos. El déficit democrático, estoy seguro que Ángela Sierra se refería al peso que tiene la Comisión frente al Parlamento, que no pasa en ningún país democrático, que se tiene el poder legislativo es el que realmente tiene el poder. Y la Unión Europea, que empezó siendo una asociación económica, puramente económica, se ha convertido en un proyecto político que yo no alcanzamos a ver a lo que puede llegar. Yo no alcanzo a ver a lo que puede llegar la Unión Europea. Lo cierto es que hoy, y de ahí la importancia de estas próximas elecciones del domingo, del día 7 de junio, hoy se deciden en la Unión Europea muchísimas cosas que nos afectan a la vida diaria. Todo el mundo conoce lo de los fondos estructurales, lo de los fondos de cohesión y luego pues la lucha y el tratamiento de la región ultraperiférica, las ventajas que hemos tenido o que estamos luchando, las ayudas a nuestro sector agrícola. Pero hay cosas que se deciden todos los días. Por ejemplo, ahora está pendiente de aplicación una directiva, la Directiva de Servicios, que afecta hasta la concesión de licencias para los cuartos de apoyo en los territorios, en el territorio canario. La Directiva de Servicios y de liberalización de los servicios y de las iniciativas, etcétera, etcétera, puede afectar hasta eso. Por lo tanto, influye muchísimo en la vida diaria de los ciudadanos lo que se decide en la Unión Europea. Yo creo que son importantes estas elecciones y son importantes, nosotros lo planteamos, a lo mejor ahora en el segundo turno podemos plantearnos desde el punto de vista político lo que pretende cada partido y lo que podemos hablar de las críticas que se pueden hacer a lo que ha sido la presencia española en Europa en estos años y lo que se pretende hacer ahora cada partido. Pero la voz potente la tienen dos grupos parlamentarios en los cuales los ciudadanos tienen que elegir, el Grupo Parlamentario Socialista Europeo y el Grupo Parlamentario Popular Europeo, que son los que tienen el peso en la Unión Europea. Bien, ahí sí que podríamos dar un dato o algún dato, digamos, de interés. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, como ustedes saben, las elecciones al Parlamento Europeo acontecen cada 5 años, como ya se ha dicho aquí, las anteriores fueron en 2004. En esas elecciones obtuvieron representación, estamos hablando ya ahora de una Unión Europea de 27 Estados miembros, donde se hablan 23 lenguas oficiales. Estamos hablando de una población global de 491 millones, de los cuales tienen derecho a voto 375 millones. Numéricamente son las elecciones más importantes del mundo después de la India. El otro día veíamos que se sucedieron hace poco las elecciones de la India. Bueno, pues las siguientes, como dato así curioso, las siguientes elecciones en cuanto al número de participantes o número de convocados, ya veremos a ver lo que se participa, porque generalmente estas elecciones, que es una de las cuestiones que yo quería sacar a colación, ¿por qué ese desinterés de la ciudadanía? Da la impresión de que no ha habido así grandes campañas electorales ni nada parecido. ¿Qué pasa? ¿Que la crisis también afecta a los partidos o no? ¿No tiene nada que ver? ¿O es el desinterés de la población? Doña Ángela. Yo antes de contestar esa pregunta que me parece muy interesante y creo que todos tenemos que reflexionar sobre por qué se produce ese desinterés, yo quería matizar alguna cuestión de la que ha dicho el representante de Coalición Canaria. Y es lo siguiente, en todo lo que concierne a los intereses de Canarias y a las, conquistas que se han alcanzado en el seno de la Unión Europea, dentro de sus instituciones para Canarias, no es producto de que haya habido
un parlamentario que represente a Canarias, con todo el respeto para la representación de los parlamentarios de Coalición Canaria, algunos de los cuales conozco, como Isidoro Sánchez, sino se deben a políticas de Estado. Todo el mundo sabe que todo lo que concierne a las conquistas de los POSEI y a las conquistas del Estatuto de la Región Ultraperiférica fueron negociados por el Estado español, por el Estado portugués y por el Estado francés, y que además sin la alianza de esos tres Estados no se hubiera de ninguna manera conseguido. Es decir, que hablar aquí de que las conquistas alcanzadas para Canarias tienen que ver con la representación de Coalición Canaria en el Parlamento Europeo, yo creo que en cierta medida, no quiero parecer excesivamente dura, pero yo creo que es un poco falsear la realidad, y con todo el respeto pienso que con todas las representaciones que hubiera habido de Coalición o de cualquier otro grupo canario, si no llega a haber una negociación de Estado, esas conquistas no se hubieran producido. ¿Había acabado ya? No, quería además señalar una cuestión. Cuando se habla de la pluralidad y de la diversidad y de que Coalición Canaria representa la pluralidad y la diversidad y los partidos de carácter nacional no la representan, el respeto por todas las lenguas y todas las tradiciones culturales, yo creo que hay que reconocer que el Partido Socialista incluso ha representado dentro del Parlamento Europeo la reclamación de que todas las lenguas del Estado español sean también lenguas oficiales y también se les responda cualquier interpelación que se haga dentro de las lenguas oficiales del Estado sean también respondidas por las instituciones europeas. Esa es una apuesta por la diversidad y por la pluralidad. Bien, queda pendiente de todas maneras ya en su momento, si ustedes lo desean, porque yo lo que planteé, lo pueden ustedes contestar o no, es el desinterés cívico hacia tal. Pero bueno, no, pero queda ahí pendiente por si acaso lo tienen a bien. Tendrá la palabra don Fernando Ríos en cuanto reanudemos el debate y después, por el orden que me la piden, y después también la tendrá don Pablo Matos. Vamos a hacer un paréntesis y enseguida estaremos con ustedes. Ustedes, estamos en Canal 8 en el programa de debate sobre las elecciones europeas. Protagonizan este debate don Fernando Ríos Rull, coordinador del programa electoral de Coalición Canaria para las elecciones europeas y secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias. También doña Ángela Sierra González, profesora de Filosofía de la Universidad de La Laguna y candidata del Partido Socialista Canario PSOE al Parlamento Europeo. Y don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular a Cortes por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido una primera parte, vamos ahora con la segunda. Iba a tener la palabra don Fernando Ríos. Sí, pues que empezamos ya con el fuego cruzado y voy a intentar contestarle a mis dos compañeros de mesa. Con respecto a lo que dice Pablo Matos, de que si el señor Tremosa o la señora Bilbao van a defender los intereses de Canarias, pues desde luego, y muchas veces mejor que el Partido Popular, el Partido Socialista. La prueba la tenemos hace una semana en el Congreso de Diputados, a cuenta de la Lotraca, donde tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se opusieron y Convergencia y Unión y el PNV apoyaron una norma de vital importancia para Canarias. Por tanto, lo mismo que hacen en las Cortes Generales van a hacer en Madrid. Con respecto, van a ser en Bruselas. Con respecto a lo que dice la señora Sierra, yo en un momento he dicho que la consecución de ese estatus especial en Europa haya sido en exclusiva ni mucho menos de Coalición Canaria. Fuera. Yo lo que estoy diciendo es que ahora, cuando se tienen que aplicar políticas concretas, distintas del resto del territorio continental, necesitamos una voz fuerte y potente que solo desde partidos nacionalistas se puede hacer. Y además, desde luego que fue una política de Estado esa la consecución de ese estatus, pero es que Canarias estaba, o mejor dicho, Coalición Canarias estaba en esas políticas de Estado. No hay que olvidar que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han apoyado para políticas de Estado en Coalición Canaria. Y Coalición Canaria en las Cortes Generales ha dado mucha estabilidad
a los sucesivos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Por tanto, nosotros nos sentimos copartícipes de la consecución de esos logros, y la persona que usted ha dicho, desde luego Isidoro Sánchez, ha sido un magnífico parlamentario en la Unión Europea. Y distintos líderes de Coalición Canaria, como Lorenzo Larte o José Carlos Mauricio, o Ana Martín o Paulino Rivero, han estado con políticas de Estado consiguiendo ese estatus para Canarias. Sí, bueno, podemos pasar el programa hablando de eso. Yo lo único que me refería es que cuando Fernando decía lo de la voz canaria, y además él lo ha dicho, que la voz canaria o Canarias lo va a defender en Europa, pues don Ramón Tremosa Balcells, doña Izaskun Bilbao Barandica y don Salvador Sedó Alabart. Y Alabart, si sale el tercero, ¿Y el que no lo creo. Sí, bueno, ¿qué va a salir? Pero en las encuestas les dan 1 o 2, no, por lo tanto, yo no sé por qué han renunciado ustedes al time sharing que hacían antes, pero lo cierto es que esta va a ser, los ciudadanos canarios deben saber que cuando están votando a Coalición Canaria, el cabeza de lista es don Ramón Tremosa Balcells. Yo creo que estas elecciones son importantísimas, y nos gustaría, bueno, yo creo que los ciudadanos deben saber por qué le damos tanta importancia y qué es lo que planteamos. Yo creo que son importantísimas, primero, y yo estoy seguro que voy a diferir de doña Ángela Sierra, para recuperar el peso político que España tenía en la Unión Europea. Y cuando hablo de peso político, no digo que el peso político sea una cuestión para exhibirla en plan prestigio, sino el peso político en la Unión Europea es para ponerlo encima de las mesas de negociación donde se negocian los fondos estructurales, los fondos de cohesión, donde se negocian el plátano canario, donde se negocian muchísimas cosas. Y por lo tanto, ese peso político se vio que se había perdido cuando se negociaron los fondos para este periodo 2007 y 2013, se está viendo que se ha perdido en la negociación con el plátano, y por lo tanto hay que recuperar ese peso político. En segundo lugar, porque quien forme el grupo potente en la Unión Europea es el que va a aplicar las medidas económicas que se tienen que tomar contra la crisis económica que estamos viviendo en toda Europa. Claro, yo me asusté el otro día cuando vi a Juan Fernando López Aguilar diciendo que iban, en el debate de Con Mayor Oreja, que iban a aplicar en la Unión Europea las mismas medidas que están proponiendo, que están aplicando en España. Y claro, cuando se llega a los 4 millones de parados con esas medidas, pues por lo tanto es para asustarse. Y por lo tanto hay que cambiar y rectificar esas propuestas. Y en tercer lugar, porque yo creo que también se juzgan los políticos en estas elecciones. Y hay que enviarle, y es lo que nosotros le estamos pidiendo a los ciudadanos, que le envíen un mensaje al presidente del gobierno español de que rectifique la política económica que está llevando a cabo y que está fracasando constantemente. Y los ciudadanos deben saber que esta es una ocasión también para enviar ese mensaje claro y contundente al Rodríguez Zapatero. Y por lo tanto, esto es lo que nos jugamos en estas elecciones europeas, y por lo tanto es la incidencia que nosotros estamos haciendo de la importancia de estas elecciones el próximo domingo. Muchas gracias, don Pablo. Doña Ángela. Sí, volviendo sobre algunas de las cuestiones suscitadas, si en las próximas elecciones europeas el plus lo otorga ser canario, está claro que el plus lo tendría la candidatura del Partido Socialista, que es una candidatura que tiene como cabeza de lista un canario, un hecho que no ha sucedido en ningún otro partido hasta ahora. Pero quisiera volver sobre una cuestión suscitada por el señor Mato. Usted habla de que hay que recuperar un peso político en el seno de las instituciones europeas, en el marco de las negociaciones comunitarias, tener autoridad para negociar. Pero yo le recuerdo, señor Matos, que en el último gobierno del Partido Popular eso es precisamente lo que se había perdido, autoridad para negociar. Usted debe de recordar que en la negociación de Niza ya se había aceptado la reducción de los fondos estructurales, la salida de varios territorios españoles del objetivo número 1. Es decir, que cuando se incorpora el gobierno del señor Zapatero, se incorpora ya en un marco de negociación establecido.
Quisiera también recordarle, señor Mato, que el gobierno socialista ha estado comprometido con la defensa de los sectores agrícolas canarios, con el mantenimiento del arancel, tanto para el plátano como para el tomate, con la prestación de medidas de apoyo para el transporte. De manera que no se puede decir que este gobierno no ha estado comprometido con Canarias. Pero también querría recordarle, cuando hace usted hincapié en los 4 millones de parados, que es una constante que ustedes recuerdan, que las medidas que este gobierno, y por lo que usted invita a que se vote en contra del Partido Socialista y a favor del Partido Popular, y es que este gobierno está empezando a tener éxito con sus medidas económicas, y en cambio le invito a reflexionar sobre un hecho, que en este momento a la cabeza del paro están precisamente aquellas comunidades autónomas que están dirigidas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana, Madrid o incluso como Canarias. Entonces, hablemos con seriedad, tanto del paro como de la situación de crisis en la que estamos. Sí. Bien. Una prueba de que ni al Partido Popular ni al Partido Socialista le interesa que se hable de Europa es que están continuamente tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la coyuntura política y económica actual de España, que si 4 millones de parados, que si las medidas no funcionan, que si funcionan, etcétera, etcétera. Cuando lo verdaderamente importante no es eso, lo verdaderamente importante es que durante los próximos 5 años en Europa se van a tomar decisiones trascendentes y sobre todo para unos territorios como son las RUP, en donde está Canarias, en las que se tienen que aplicar políticas singulares, distintas de las del resto del territorio, y si no hay alguien que se les advierta de que necesitamos políticas distintas, no se van a tomar medidas distintas. Una prueba de ello es que durante 5 años el eurodiputado del Partido Popular canario, Fernando Fernández, en 5 años ha tenido 3 intervenciones apenas en temas canarios. Con lo cual es una muestra de que por mucho que ellos se llenen la boca de que llevan parlamentarios canarios a Europa, en el fondo no defienden como deberían defender los intereses canarios. Con lo que dice la señora Sierra de que el número 1 es canario, pues un canario que ha huido de Canarias, que vino aquí forzado a unas elecciones y cuando vio que no pudo formar gobierno, pues cogió lo de Villadiego y si te vino me acuerdo. Por lo tanto, tampoco los canarios pueden confiar en que vaya a defender los intereses canarios, porque seguramente si no consigue lo que él quiere, pues irá a otro lado, que es lo que suele hacer continuamente. Y en todo caso, lo que vemos de esta confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que tienen políticas intercambiables. Si el señor Matos coge el programa del Partido Socialista o la señora Sierra coge el programa del Partido Popular, pues veríamos que no hay ninguna diferencia. Tanto uno como otro hacen políticas neoliberales, y si lo que estamos hablando es de hacer políticas verdaderamente de izquierda, pues seguramente hay otros partidos que verdaderamente las hacen. Y para hacer políticas de derecha, pues seguramente también. Por eso la oferta de Coalición Canaria es una oferta netamente canaria, que lo que quiere, repito, en la medida que somos un territorio singular en esto, Europa de 450 millones de habitantes, es aplicar políticas que verdaderamente nos afecten en todos los sentidos. Don Fernando, simplemente ¿la política de coaliciones de derechas o de izquierdas? Pues muchas veces, y lo hemos demostrado, ha sido de centro-derecha y otras veces más de centro-izquierda, pero Coalición Canaria defiende un electorado de un espectro más o menos amplio que se mueve en torno al centro político. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Esa aclaración está bien, que son partidos de centro-izquierda y de centro-derecha a la vez. Cuando dice Fernando, primero, hablar de estas alturas de la categoría política y el trabajo que ha realizado Fernando Fernández en la Unión Europea y defendiendo a los canarios y defendiendo por donde ha nacido, que es en La Palma, y por lo tanto
defendiendo los intereses canarios, desde luego no hay ningún televidente que lo ponga en duda. Y yo te digo, muchísimo mejor que lo van a conseguir el señor Tremosa y doña Izaskun Bilbao, que es a quien ustedes le han dado la representación de Coalición Canaria, y es bueno. Yo creo que si quiere lo podemos seguir repitiendo todo el programa. Yo creo que no es bueno anclarse aquí, ni es bueno para ustedes, porque esos son sus representantes en la Unión Europea. Pero cuando dice que no se habla de Europa, es que cuando se habla del paro y de la crisis económica, se está hablando de toda Europa, incluida Canarias y toda la Unión Europea, que tiene algunos problemas que son iguales, que están afectando a toda la Unión Europea, y otros que son específicos de España. Y yo lo que digo es que las políticas y las medidas que tienen que adoptarse en la Unión Europea puede influir en esas políticas Rodríguez Zapatero o el Partido Socialista, que son las que está aplicando aquí, o la política del Partido Popular. Y yo creo que no están dando resultados. Y Ángela, hay una cosa. Ayer yo vi el vídeo del Partido Socialista y cuando salieron los 24.000 parados menos, que se sabe dónde han sido y por qué han sido. Y vi enseguida que como en el último mes el paro no había bajado, ni en Canarias, ni en Madrid, ni en Valencia, ya salieron todos los socialistas a repicar las campanas porque esas tres comunidades no gobiernan ellos. Y me he sacado lo que ha subido el paro en toda España, en todas las comunidades autónomas. Y te pongo, por ejemplo, en Canarias, en el último año ha subido un 45,7%, 45,57% el paro, en el último año. Partíamos de una tasa alta, pero ha subido un 45%. Y te voy a decir, Aragón, el 98% ha subido el paro. Asturias, el 83%. Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, el 62,40%. Cataluña, la bandera del Partido Socialista, el 65,45%. Por lo tanto, en el último año, donde más ha crecido el paro, de media, hay comunidades gobernadas por el Partido Socialista que ha subido menos. Pero esas comunidades autónomas es donde más ha subido el paro. Pero esto no es un tema de los gobiernos autonómicos, esto es un tema estatal. Y mientras ustedes sigan contentos de que la única manera de salir de la crisis es inyectar el dinero y la liquidez a los bancos, sin las condiciones para que lleguen a las familias y a los autónomos, eso es su gran medida, y que no está dando los resultados porque no está llegando el crédito ni a las familias, ni a las pequeñas empresas, ni a los autónomos, eso va a seguir fracasando. Y por lo tanto hay que variarla. Y yo digo dos cosas, las medidas que se tienen que tomar en Europa tienen que ir en ese sentido, y también el mensaje que hay que mandarle a Zapatero desde aquí, desde España y desde Canarias, es que tiene que rectificar, que no podemos seguir sufriendo las sangrías de parados que estamos sufriendo. Sí, bueno, si me permiten hacer dos partes en la intervención, yo le aclararía a don Fernando Ríos que aquí no ha habido ningún candidato que haya huido de Canarias. Ha habido un candidato cuya valía personal ha servido para que esté en otros lugares del Estado, pero que haya huido de Canarias, que yo sepa, ¿no, don Fernando? Creo que usted se equivoca, don Fernando. Por otra parte, querría también señalarle una cuestión que no ha dejado de sorprenderme, que usted diga que las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista son intercambiables. No sé de dónde saca usted esto. Me parece que incluso este debate, que está siendo un debate muy respetuoso, demuestra que no son en absoluto intercambiables, que lo que nos diferencia son de cómo entendemos las salidas de la crisis, el modelo social, la concesión de ciudadanía. Pero más me sorprende, don Fernando, que usted pueda decir que su partido está al centro izquierda y al centro derecha, como está en todas partes. Entonces su partido es como Dios, que está en todas partes, ¿no? Ahora comprendo porque usted dice que es necesario que haya un parlamentario canario, como si los demás no lo fueran, en el Parlamento Europeo, porque si es como Dios, que está en todas partes, también precisan estar allí como Dios. Yo quería responderle, don Pablo,
a una cuestión que usted ha dicho. Lo primero es que hay que reconocer que ha empezado a descender el paro, y esa es una realidad objetiva. Por lo tanto, usted me cita las cifras de destrucción de empleo. Claro que se han producido, pero también se han producido en Valencia, en Madrid, en Canarias. Es decir, que no hay cifras de destrucción de empleo mayores, no hay cifras de destrucción de empleo mayores en Aragón que lo que ha habido en Valencia, y yo le invito a que lo recuerde. Pero también quería decirle, usted dice, hay que mandarle un mensaje al gobierno, hay que mandarle un mensaje a Zapatero. Yo creo que también el votante debe de mandar un mensaje al Partido Popular en el sentido de que acude a recetas que ya se han probado. Estamos aquí por una serie de políticas que han primado el beneficio y los negocios sobre las personas. Usted me está hablando de recetas que vuelven sobre recetas, me está hablando de soluciones que vuelven sobre recetas que siempre pivotan sobre la reforma del mercado laboral, el recorte de las pensiones, el alargamiento de la jornada laboral, el alargamiento incluso de la vida laboral del trabajador. Es decir, que todas las soluciones que usted propone vuelven a recaer sobre los que han sido las víctimas de estas políticas que usted dice que son exitosas. ¿Y cómo pueden haber sido exitosas si nos han conducido a la crisis en la que estamos? Bien, muchas gracias. Enseguida tendrá la palabra don Pablo Matos y después a continuación don Fernando Ríos, que la pidió una fracción de segundo después. Enseguida estamos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el debate sobre las elecciones europeas. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular a Cortes por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Fernando Ríos Rull, coordinador del programa electoral de Coalición Canaria para las elecciones europeas y secretario general de la presidencia del Gobierno autónomo, y doña Ángela Sierra González, profesora de Filosofía de la Universidad de La Laguna y candidata del Partido Socialista Canario PSOE al Parlamento Europeo. Bien, hemos tenido dos partes, vamos ahora a la calle, donde han ido las cámaras de Canal 8 con esta pregunta a la ciudadanía. ¿Irá a votar el 7 de junio? ¿Por qué? Vamos a escuchar las respuestas. No, creo que no, porque creo que eso no va a servir de nada. Eso no va a solucionar ni crisis, ni va a solucionar nada, de nada, de nada. No votaré seguro. Sí, porque es nuestro deber ir a votar. Creo que no, porque he perdido la fe en los políticos, sean del partido que sean. Sí, sí votaré porque pienso que para exigir hay que cumplir también. Es que todavía no lo tengo muy claro, intentaré ir porque me parece importante, pero como todavía no tengo muy claro a quién, para hacer un voto que no sea completamente certero, para mí pues no lo tengo muy claro, pero lo intentaré. Sí, supongo que sí. Porque tenemos el derecho de votar y voy por eso, supongo. Pues porque es interesante votar. Yo pienso que es bien para todos. Por eso yo siempre me gusta ir a votar. Yo creo que sí, hay que votar. Pensándolo bien, aún no me lo he planteado. No lo tengo nada claro. Nada claro. Habrá que reflexionar y ir a votar como todo español. Vamos a ver, hay que cumplir. Bien, han sido unos flashes de respuestas que pueden ser indicativas en algunos casos de por dónde van lo que hay en la calle, ¿no? Bien, iba a tener la palabra don Pablo Matos. Sí, antes la última intervención de Ángela Sierra decía un eslogan del Partido Socialista continuo, que la derecha solo quiere primar el beneficio y la derecha solo quiere hacer recortes sociales. Eso es un martillo que están todos los días absolutamente falso. Lo tienen sus anuncios, los anuncios que han publicado para estas elecciones. Y yo lo quiero dejar claro, aquí quien único está provocando beneficios
a la banca es el gobierno socialista. Miren, nuestras propuestas y las condiciones que nosotros le dijimos a Zapatero que había que hacer en la inyección de dinero a los bancos eran condiciones para que llegaran a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Y los bancos siguen dando beneficios. Hace poco se ha lanzado una medida de suprimir la deducción por adquisición de vivienda habitual en el año 2011, simplemente para que los ciudadanos se asusten, compren la vivienda rápidamente antes de que siga bajando el precio, para que no tenga pérdidas o no influya en el balance de los bancos, que son los que tienen en estos momentos las viviendas. Y los bancos, si los quieren vender, lo que tienen es que dar crédito y bajar el precio y que se beneficien de esa bajada de precio los ciudadanos. Nosotros lo que decimos, lo que usted llama beneficio a los que protegemos, son a los que crean trabajo en este país, que no son las grandes empresas, ni las grandes promotores, ni los bancos. Los que crean trabajo son los pequeños y medianos empresarios y los autónomos. Y son las familias cuando consumen. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer, eso es lo que nos difiere a nosotros, que para ustedes los autónomos son ricos, o a los pequeños y medianos empresarios son ricos. Y no, son los que lo están pasando mal, los que están llevando el peso de esta crisis. Y le hemos propuesto reformas fiscales en todos los impuestos, en el de sociedades, en el de la renta, en el cambio de módulos, en la forma de liquidar el IVA o el IJIC aquí en Canarias, para que dejarles mayor dinero a las pequeñas y medianas, más dinero a las pequeñas y medianas empresas. Y le hemos propuesto modificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas para que aquellos ciudadanos que no llegan a final de mes para pagar sus hipotecas puedan pagarlo. Por lo tanto, cuando usted se refiere a los ricos que protege el Partido Popular, son los autónomos, las familias que no pueden llegar a final de mes por sus hipotecas y las pequeñas y medianas empresas. Exclusivamente a los bancos ya se está encargando el gobierno de ayudarlos. Muchas gracias, don Pablo. Don Fernando. En la última intervención de Pablo Mato es una prueba de que los programas son intercambiables. Políticas sociales, beneficios a los bancos, de la izquierda, etcétera. Es que las políticas sociales no son de izquierda, no son de izquierda. Vine a demostrar que ustedes dos, Partido Popular y Partido Socialista, tienen mensajes muy parecidos. Incluso se ponen de acuerdo para gobernar en el País Vasco, se ponen de acuerdo para bloquear la lotraca en las Cortes Generales, es decir, tienen mucho en común y casi siempre que eso que tienen en común es en contra de los intereses de Canarias. Esto también, la última mención de Pablo Mato, es una muestra de que el desinterés que el moderador nos apelaba antes de la ciudadanía se debe a que en estas elecciones, por un lado, no va a haber un poder ejecutivo visible y por tanto muy poco interés para los propios partidos políticos, y segundo porque se habla más de políticas locales o de políticas internas que de políticas europeas. Y en ese sentido, para los canarios debería ser un acicate precisamente porque muchas de las medidas que se tomen en Europa van a afectarnos directamente. Lo intenté decir antes, aunque Pablo Mato quiso desviar la atención. Tenemos en Europa más cosas que nos afecten exclusivamente a nosotros que políticas comunes. Precisamente el artículo 299 del Tratado de la Unión Europea nos da ese estatus especial en cuestiones que nos van a afectar en exclusiva a las regiones ultraperiféricas, y eso es lo que tenemos que decidir en estas elecciones. No lo que tenemos en común en Europa, que tenemos mucho, los parlamentarios de su partido, de Cuenca, de Soria, del Partido Popular, del Partido Socialista, que por tanto también los partidos aquí en Canarias vamos a elegir a otros diputados, sino las políticas que se deciden en Europa, pero que afectan directa y exclusivamente a Canarias. Yo quería hacer una pregunta, si me permiten, de curiosidad periodística, siempre, a los dos. Es decir, porque hay personas que al enterarse de que íbamos a tener este debate me lo sugirieron. Oiga, ¿por qué no nos preguntan qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado para que, estando Coalición Canaria y el Partido Popular en coalición en el Gobierno de Canarias, en cambio no han llegado a un entendimiento no lleguen al entendimiento en los comportamientos en las Cortes Generales del Estado y ahora ante las elecciones europeas? Digamos, que verían más coherencia en que se produjese ese acuerdo en los tres niveles, ¿no? No. Es una pregunta sí, que yo le contesto. Y también tiene mucho que ver con lo que dijo antes la señora Sierra en relación a si somos de centro derecha o centro izquierda. El Partido Socialista se está apoyando en esta legislatura en Esquerra Republicana, un partido independentista catalán,
se está apoyando en Izquierda Unida, un partido de izquierda en algunos sectores radical, se está apoyando en el PNV, en la derecha vasca, se está apoyando en Convergencia de Unión, la derecha catalana que tiene un gran enfrentamiento, y se está apoyando en Coalición Canaria. El Partido Popular en esta legislatura ha tenido pactos con Coalición Canaria. En la legislatura del 96 al 2000 se apoyó fuertemente en Coalición Canaria para poder gobernar. Eso demuestra, por un lado, que Coalición Canaria puede llegar a acuerdos por otro lado, y segundo, y respondiendo a su pregunta, Coalición Canaria tiene la independencia suficiente para llegar a acuerdos en un ámbito, como puede ser en ayuntamientos, en cabildos, en la comunidad autónoma con el Partido Popular, pero en otros con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque, por un lado, la debilidad del Partido Socialista hace que necesite acuerdos con distintas fuerzas políticas, y segundo, porque apoyan muchas de las medidas que Coalición Canaria propone. Muy bien, don Pablo. Diferencias visibles, pues nosotros tenemos, tenemos un pacto aquí en Canarias con unas políticas pactadas. En las Cortes Generales no tenemos ningún pacto y, por ejemplo, Coalición Canaria está apoyando en las Cortes, en el último debate del Estado de la Nación, a la política económica de Rodríguez Zapatero. Yo lo considero un error, pero es muy libre de hacerlo. ¿Por qué votamos en contra de la LOTRACA? La LOTRACA es una ley de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, que se tramitó en Canarias junto con el Estatuto de Autonomía. Y nosotros votamos en contra de esta ley de transferencias, votamos en contra en el Parlamento de Canarias y votamos en contra del Estatuto de Autonomía, de la reforma que se planteó en su día. Llegó a las Cortes, nosotros llegamos a un consenso, se empezaron a modificar cosas, se admitieron una serie de enmiendas y por lo tanto estábamos ilusionados que pudiera salir esa modificación del Estatuto de Autonomía. Lo que pasa es que luego, pues con el PSOE, cuando planteó la reforma electoral, pues no pudo ser. Y se retiró. Y lo que no tiene sentido es tramitar una ley de transferencia de competencias sin el Estatuto de Autonomía, que es la gran reforma que planteaba esas competencias. Y nosotros votamos que no en Canarias y votamos que no en las Cortes Generales. Y con respecto a las competencias, yo creo que tenemos que pasar una época de ejercitar bien las competencias que tenemos antes de asumir más. Y en segundo lugar, hay que hacer la reforma del Estatuto de Autonomía, también hay que la transferencia de competencia no pueden ser solamente del Estado a la comunidad autónoma, sino tiene que también ya producirse una transferencia de la comunidad autónoma a los órganos insulares, a las instituciones insulares que son las que gobiernan la isla. Y entonces, bueno, pero estas son formas diferentes que tenemos Coalición Canaria nosotros. Lo que de verdad, Fernando, yo creo que debes meditar lo que dice, es cuando dice que nosotros gobernamos en contra de los intereses de Canarias. Eso no lo puedes decir en un medio de comunicación porque todos los ciudadanos saben que ese mensaje es absolutamente falso y además no puedes decirlo que un partido que no tenga la ideología de ustedes gobierna en contra de los intereses de alguien. Sí, eso no lo puedes decir nunca. Sí, perdón, un segundo, a ver. Sí, yo no he dicho que gobierne en contra, yo digo que tomaron decisiones en contra. Y no es cierto que la LOTRACA no tenga sentido sin el estatuto. Tiene mucho sentido porque no necesita el estatuto. Y es más, en el año 97 el Partido Popular dictó una LOTRACA, en este caso para Cataluña, para transferirle las competencias en materia de tráfico. Por tanto, no hay ningún precedente. Lo que pasa es que el Partido Popular sigue con la concepción de una España monolítica, muy homogénea, y solo cuando necesita de apoyos puntuales es cuando se abre a pactar otras cuestiones. Y por eso, en este caso, no quería que el Partido Socialista le achacara que apoyase a la LOTRACA, porque aquí ustedes querían apoyar a la LOTRACA. Nosotros es cierto que tenemos... No podemos. No, bueno, perdona. Sí, bueno, es que yo no me siento... No, es que si no, desde luego no tenemos la misma idea de España que tiene el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicano, no lo tenemos. Mira que se apoyaron y gobernaron con ellos. Yo querría precisar también alguna cuestión sobre lo que ha dicho don Fernando y don Pablo, sobre lo que... la insistencia de don Fernando en que los partidos nacionales que no nacionalistas
nacionalistas españoles. Engendran, eso lo dice usted, Fernando, eso lo dice usted, y que ha convertido en el nacionalismo en un plus de cualidad y por lo tanto creen ustedes monopolizar los intereses de Canarias, cuando durante toda esta etapa se ha demostrado que sin la intervención decisiva de los partidos nacionales, Canarias no estuviera en este momento en la senda del desarrollo en la que está. Por otro lado, la Lotraca estaba como propuesta de transferencia unida a la aprobación del estatuto. No ha habido una acción contra el gobierno de Canarias, ni mucho menos ni contra Canarias. Yo comprendo que a usted electoralmente le convenga explotar eso, pero la verdad, yo creo que está faltando a la verdad en esto. Y otra cuestión que quería decirle, don Pablo, yo cuando usted me dice que su partido defiende los intereses de los pequeños y los medianos empresarios y que nosotros somos el partido de los banqueros, don Pablo, le invito a la reflexión. He hablado de las propuestas que ustedes han hecho. Le invito a la reflexión porque evidentemente sí, este gobierno ha intentado evitar una crisis financiera, eso es cierto, pero nosotros no somos el partido de los banqueros y en cambio ustedes cuando tuvieron el poder, cuando me dice, ustedes nos acusan y martillean constantemente en que vamos a tomar medidas antisociales. Don Pablo, en un momento no de crisis, sino en un momento de avance y de progreso económico como ocurrió en el gobierno Aznar, usted se acordará del famoso decretazo que recortaba derechos y que provocó una huelga general y que fue recurrida por los sindicatos judicialmente, que aceptaron el recurso de los sindicatos. Eso demuestra que no es suyo el partido de las iniciativas sociales. Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención de cada uno, donde yo les ruego que ustedes, con el mismo estilo, como no podía ser de otra forma, que se ha utilizado en el transcurso del programa, pues vuelquen, no se dejen nada en el tintero, ¿no? Aquello importante que todavía no han dicho y que hoy querían decir en este debate. Bien, pues don Fernando, última intervención. Bien, pues Coalición Canaria presenta un programa que contiene 118 medidas específicas para Canarias dentro de la Unión Europea, que pretende seguir en la senda del progreso y el desarrollo de estos últimos años, que quiere tener la voz de todos los canarios en la Unión Europea, que defiende junto con otros partidos nacionalistas del Estado español una forma de entender Europa desde los pueblos, desde los territorios, que no quiere o se quiere enfrentar a la visión centralista y homogénea que tiene tanto el Partido Socialista como el Partido Popular de la presencia del Estado español en la Unión Europea. Pongo, por ejemplo, que no han aceptado la división de la circunscripción electoral en estas elecciones en distintos territorios, cuando, por ejemplo, Canarias tiene especificidades que lo justificarían y donde más de la mitad de los países europeos sí dividen su territorio en distintas circunscripciones. Un Estado español gobernado por el Partido Popular y el Partido Socialista en distintas etapas donde todavía no admite con suficiente amplitud la presencia de las comunidades autónomas en el seno de las instituciones europeas. Y por tanto ese es el mensaje que queremos lanzar desde Coalición Canaria, un mensaje de defensa de nuestros intereses y de la presencia de los territorios en la construcción europea. Muchas gracias, don Fernando. Última intervención de don Pablo Matos. Sí, antes de aclarar, porque si no la gente va a pensar que estoy loco, yo no he dicho que el Partido Socialista, el gobierno, sea el partido y el gobierno de los banqueros. Yo digo que las medidas que han tomado, 50.000 millones de euros para darle liquidez a la banca, ese dinero no está llegando ni a la familia, ni a los pequeños y medianos empresarios, ni a los autónomos, que son los que crean el empleo en este país, y deberían ir por ahí los tiros. Ustedes han preferido hacerlo de otra manera, pero creo que las propuestas son las que son equivocadas. Y por lo tanto, ya lo tomo con el final, para ellos son las elecciones importantísimas. ¿Qué peso político tiene España en la Unión Europea? ¿Qué medidas se toman en la Unión Europea para solucionar la crisis económica que estamos viviendo? ¿Y qué mensaje se le envía al gobierno para rectificar las políticas económicas que están causando el mayor paro, el doble de toda la Unión Europea? 9 de cada 10 puestos de trabajo que se destruyen son en España. Y luego un partido fuerte, como un grupo parlamentario fuerte,
el Partido Popular Europeo, el Grupo Parlamentario Popular Europeo, que pueda también defender esas políticas, que son importantísimas para nuestra vida diaria, para nuestro sector primario, para el plátano, para el tomate, para los transportes, para la conectividad de Canarias, para los fondos estructurales, para tener una estabilidad por fin en nuestro sistema agrícola y también como región ultraperiférica en el futuro. Se necesita un grupo parlamentario fuerte, de muchos diputados, y eso lo puede ofrecer el Partido Popular. Muchas gracias, don Pablo Matos. Doña Ángela Sierra, última intervención. Sí. Yo invitaría a los ciudadanos que nos están oyendo y viendo a ser conscientes de que en estas elecciones, que son las elecciones que van a coincidir con un mayor poder del Parlamento Europeo, del poder de codecisión, sepan que se elige dentro de dos modelos: un modelo de ciudadanía social, un modelo en que se intenta mantener una Europa igualitaria, una Europa del bienestar y una Europa de la tolerancia, una Europa en la que luchemos contra la marginalidad y la exclusión, una Europa de la paz, pero no una Europa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una Europa, en fin, de los trabajadores y no solo de los empresarios, una Europa de las personas y no solo de los negocios. Y que es también la apuesta que hace el Partido Socialista por una Europa que proporcione a Canarias estabilidad económica, estabilidad financiera, reconociendo sus particularidades tanto en el sector primario como en el secundario. Y por último, decirle que aquellos que se sientan desencantados con el Partido Popular y con la forma de gestionar los recursos europeos hechos por Coalición Canaria, que voten al Partido Socialista, porque el Partido Socialista significa en este momento la Europa social, la Europa del bienestar y la Europa de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Se queda para otro debate y para otras elecciones ya. La pregunta que yo hice sobre el desinterés de la ciudadanía ante los comicios europeos, pero bueno, ningún debate es perfecto, ¿no? Yo sí quiero agradecerles a los tres, en igual medida, el estilo con que se han manifestado, con independencia de las pullitas y de las cosas lógicas en un debate, que se han manifestado, como no podía ser de otra forma, repito, en el mutuo respeto y por supuesto, sin sobrepasar esas normas de cortesía, que no siempre los políticos practican y que ustedes tres sí que han sabido practicar. Por lo tanto, yo quiero congratularme. Lo practicamos siempre. Quiero congratularme con eso. Sí, recordarles a todos ustedes también que en este momento son 732 eurodiputados los que han asistido en esta legislatura que acaba y que van a ser 736, 4 más los eurodiputados a partir del domingo. Los elegidos no van por países, van por grupos políticos, ideológicos, etcétera. En este momento en el Parlamento Europeo hay 7 grupos, o ha habido en esta última legislatura 7 grupos. Y por último, en el caso español, las circunscripciones en España es una circunscripción nacional de todo el Estado, de toda España, pues que hay proclamadas por la Junta Electoral Central 35 candidaturas. Y son a partir de esas 35 candidaturas los que ustedes que acudan a las urnas, aquellos de ustedes que acudan a las urnas, pues los electores españoles, que son 35 millones y medio, 510.000, etcétera, 35 millones y medio, en números redondos, los que van a tener esa oportunidad. Bien, yo les animo a que todos ustedes participen en estas elecciones y que sepan elegir a los mejores, que tengan tino para dar con aquellas candidaturas que les merezcan más confianza
Y nada más, reiterándoles las gracias a todos y cada uno de ustedes, también a las personas que han participado desde la calle, animando a todos a que ustedes se pongan en comunicación con nosotros a través del correo electrónico si así lo desean, y con independencia de que acudan a votar el domingo, pues desearles a todos, con independencia de los resultados, sean los que sean, repito, que ganen los mejores, el que sean felices en la medida de lo posible.